Bienvenidos a un nuevo programa, en este caso un avance informativo del análisis COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es martes 26 de mayo. La cuestión es clara, el porqué de este informe también. ¿Qué pasó con los datos de fallecidos? El Ministerio ayer, de forma unidireccional, esa es la primera aseveración que puedo hacer, pues impuso una nueva forma de contabilizar a los fallecidos por COVID-19. Todo apunta a que, más allá de las otras justificaciones, que no quiero casi ni repetir, de duplicidades o errores, porque estamos hablando de personas fallecidas, apunta a una nueva forma de considerar al fallecido por COVID-19, que es que tenga diagnóstico previo PCR. Con eso han sido eliminados, han desaparecido hasta casi 2.918 personas que habían perdido la vida por una situación que era totalmente asimilable en cuanto a patología con el COVID-19. El hecho es que se ha reducido bastante ahora a poco más de casi 27.000 decesos, ¿no? Cuando estemos rondando ya los 29.000. Fuera de ahí no hemos tenido grandes cambios y apuntan los contagios a menos y los decesos se mantienen en torno a los 50 nuevos, era lo que se decía ayer, aunque tampoco es totalmente extrapolable. Os voy a presentar un informe que he hecho sobre la comparativa entre las cifras de decesos como eran consideradas hasta el domingo y la nueva forma de hacerlo en el Ministerio, para ver cómo ha afectado a las consejerías y por qué he dicho ahora mismo en el previo que es algo hecho de forma unidireccional. El ejemplo más claro, Castilla-La Mancha, pero tengo el resto de comunidades porque esta mañana he consultado una por una todas las web de las consejerías, he recogido la información y con eso he constatado que todas las consejerías, alguna ya veremos ahora, no exactamente, pero todas prácticamente siguen informando a sus ciudadanos de las mismas cifras que estaban haciendo hasta el domingo, con la misma consideración. Vamos a verlo y vamos a ver también la proyección para saber o tratar de arrojar luz sobre los fallecidos producidos en esta pandemia. Bien, he introducido en este cuadro que recordaréis de información por comunidades autónomas las cifras de decesos hasta el domingo y las cifras de decesos incorporadas ayer por el Ministerio, la diferencia y las cifras de decesos que las consejerías hoy mismo siguen incluyendo. Bueno, pues veamos el caso de Castilla-La Mancha, que es bastante gráfico y resume prácticamente el resto. Bien, hasta el domingo en Castilla-La Mancha había un acumulado de 2.940 decesos en situación COVID-19, con un incremento de 6. Ayer, el consejero, antes de que el Ministerio hiciera público su nueva metodología, apuntó que había 2.945 decesos en Castilla-La Mancha, 5 más, en concreto 2 en Toledo, si no recuerdo mal, 1 en cada una de las otras provincias, excepto en Albacete, que no se había producido ningún nuevo deceso. Eso hace un total de 5 más y nos llevan la cifra 2.945, la tenéis aquí, es la cifra que se presume de esa comparecencia del consejero. No está publicada hoy, esta cifra no está publicada alegando a que hay una nueva forma de contabilizar los decesos, que nos llevan a una cifra que presentó ayer el Ministerio para esta comunidad de 2.788. En concreto, 152 personas han desaparecido de la contabilidad de fallecidos por COVID-19 en Castilla-La Mancha y se incorporarían 2 nuevos fallecidos a esa cifra en el día de ayer. Bien, que además, previo diagnóstico de los últimos 7 días. Bien, pues esa es la situación para Castilla-La Mancha, parecida en el resto de comunidades. Es una de las más afectadas, en porcentaje un 5% tendría. Pero ¿cuál es la comunidad autónoma que por esto ha sufrido mayor cambio? Pues indudable, otra vez, la misma que la semana pasada incorporaba 632 decesos. Ahora desincorpora o elimina o desaparecen 1.126 fallecidos de su contabilidad, quedándose en 5.575. Me estoy refiriendo a Cataluña. Esa es la cifra de los 1.918, 1.126 corresponden a las cifras de esta comunidad autónoma. Bien, y eso hace que, claro, decaiga en esa cantidad. Si yo miro lo que está publicado en todas y cada una de las páginas de las comunidades autónomas hoy, tendría
Por ejemplo, en Madrid, 8.994. Todavía falta salir la cifra de hoy. Esto es lo que dijo ayer, 17 más. Sin embargo, ha publicado el Ministerio que tiene 8.686. La diferencia, 291. Pero esto sigue siendo público hasta el momento de grabar este vídeo. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, pues que las consejerías siguen obrando de la misma forma, aunque el Ministerio es el que computa esa otra cantidad. Validaciones o no, lo que está haciendo es aplicar un cómputo diferente al fallecido COVID-19, no entrando a aquellos que no tenían un previo diagnóstico PCR. Eso es lo que más o menos se extrae de esas validaciones, más que las duplicidades o errores. Y eso nos lleva a una cifra. Hoy, si vamos mirando, como he hecho yo, una por una, pues ayer tendríamos un incremento de 52, siguiendo la metodología anterior, la que se hacía hasta el domingo. 52 nuevos fallecidos y la cifra es algo desajustada, pero prácticamente similar a la anterior, pues estaría en 28.992. Si la homologara, podría estar en torno a una cifra similar, en torno a 28.804. Esa sería la cifra homologada siguiendo la misma metodología, que además, por otra parte, es la que siguen presentando las consejerías. No sé si es esto difícil de explicar o de entender, yo lo veo bastante claro. Las consejerías han seguido hasta hoy, hasta esta mañana, informando exactamente igual que lo venían haciendo. Y con esa contabilización nos llevan a 52 decesos más ayer. ¿A quién ha beneficiado más en cuanto a comunidades autónomas esta nueva forma de contabilizar en el Ministerio? A la comunidad autónoma de Cataluña. De los 1.918, 1.126 corresponden a esa comunidad autónoma. ¿A quién ha beneficiado menos o quién mantiene exactamente el mismo criterio y el mismo formato? Bueno, pues también hay extracción de ese tipo. Extremadura es una de esas comunidades autónomas y la otra es La Rioja. Las otras, indudablemente, Ceuta y Melilla tenían 2 y 4 decesos. Así ha sido prácticamente desde mediados del mes de abril. Entonces, esos cuatro territorios mantienen exactamente el mismo formato que el de la semana pasada. Extremadura, insisto, La Rioja, Ceuta y Melilla. Además de todos esos, pues está el resto, ¿no? En donde, pues aquí veis las diferencias, ¿no? Castilla-La Mancha 152, Madrid 291 y así seguidamente. Pero, ¿qué hay de la verdadera cifra de fallecidos en España? Porque, bueno, esto ha conseguido lo siguiente. Vamos a ver cuál es una de las consecuencias. Aunque comparativamente se advierte que no se puede hacer una comparación entre países con las cifras internacionales, esto se advierte en todas las tablas, la gente al final lo hace, el mundo al final lo hace, tanto el Hopkins, que podéis entrar en él, como las cifras del Ministerio. Hay una tabla en donde están las comparaciones para ver cómo han ido evolucionando las curvas y qué han dado lugar, ¿no? Bueno, pues ahí ha habido una ganancia fundamental al incorporar ahora la cifra con 2.000 decesos menos. Prácticamente tenemos el mismo tasa de mortalidad que Reino Unido. Dije que iba a ser complicado que Reino Unido se pusiera por delante de España, era una situación compleja, pero ahora, claro, está en 569 la cifra española, decesos por millón de habitantes, tasa de mortalidad me refiero, y Reino Unido está en 555. Es muy probable que nos adelante. Por otra parte, en cuanto a cifra absoluta, que es lo que se mira muchas veces, pues Francia nos ha vuelto a adelantar, porque estábamos delante de ella por unos 300, 400 decesos, ahora está por delante de nosotros, ¿vale? Entonces, somos un país, en Europa somos el tercer país en cifra absoluta, el cuarto, perdón, está Reino Unido el primero, Italia el segundo, Francia ahora es el tercero y nosotros somos el cuarto. Eso es lo que ha variado. Y bueno, muy probablemente Brasil nos adelante, por supuesto, en ese ranking internacional ya fuera de Europa, también nos adelantaría, por supuesto, con la cifra absoluta mayor, que es Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que ha cambiado también. Y vamos con el análisis final, lo que es la proyección, que lo he dicho muchas veces y algunos de mis seguidores me lo recuerdan. No sé si es que presto poca atención, porque hay otros que no entienden muy bien o que no lo alcanzan a ver, ¿no? Es esta otra tabla que os he contado muchas veces, que ahora adquiere un valor fundamental. Fijaos, con las cifras de el domingo teníamos 28.752 reconocidos oficialmente por el Ministerio. Pero voy a explicar bien la tabla esta a ver si se me entiende. Si yo me voy a la Consejería de Madrid, tengo
además de esos que pasan al ministerio, en concreto el domingo eran 8.977, además tengo 5.510 fallecidos COVID-19 como sospechosos en residencias, domicilios u otros, sea la calle o otro lugar que no sea ni residencia, ni domicilio, ni hospital. ¿Vale? 5.510 más, y eso está hoy, se puede consultar en la Consejería de Madrid. Lo mismo ocurre con Cataluña, tenemos allí 5.134 más de lo que está puesto en la cifra del domingo, ¿no? Que eran los 6.701 el domingo en el Ministerio. Eso nos lleva a cifras entre ambos que pasarían ya los 26.000. Solo entre esas dos comunidades, con las cifras, claro, de sospechosos también, pero claro, hay que ver que lo de sospechoso es que es blanco y en botella muchas veces, ¿no? Epidemiológicamente hablando, como en la nueva forma de eliminar, ¿no? Por el tema de que no haya un diagnóstico previo. Bien, pues tenemos, insisto, solo en esas dos comunidades aún más de 10.000 fallecidos que no computan en las cifras oficiales, en esos 28.752 hasta el domingo, que ahora son menos, ¿no? A esa cifra había que sumar también los sospechosos en residencias contabilizados por la Comunidad de Castilla y León, en total 1.101. Y también sumo, además, y esto es importante que lo sepáis, los de Castilla-La Mancha y el resto de comunidades autónomas extraídos de registros civiles a través del informe MOMO del Instituto de Salud Carlos III, que por ejemplo para Castilla-La Mancha, que es una de las más perjudicadas por este informe, el 10 de mayo en ese registro, en ese informe MOMO, se decía que había un exceso sobre la mortalidad de los 10 años anteriores de 4.360 personas. Ese exceso se explicaría con el COVID, pero el COVID solo explicaría 2.940, es decir, que con una proyección además por otro tipo de accidentes y por lo que queda hasta finales de mayo, porque el informe MOMO no es exacto tampoco, yo estimo que hay una diferencia de unos 1.800 decesos en esa comunidad autónoma. Y en el resto de comunidades autónomas, Galicia lo hacía hasta ahora y por eso estaba ahí, hasta una fecha de mitad de abril, pues además el resto de comunidades estarían en unos 1.400 decesos más, también sacados por excesos de registros civiles. Total, nos llevarían a una cifra mucho más real de fallecidos en España, que estaría rondando los 44.000 decesos. Esa era la cifra que está registrada. Además, hay una proyección por mi parte en cuanto a la contabilización de todos los COVID, teniendo en cuenta la información internacional de tasa de mortalidad de los mejores países que la han alcanzado. En concreto, por ejemplo, muy importante para mí, los datos de Corea del Sur. Y eso me lleva, y eso ya sí que es una proyección, ahí ya no hay registro, es una estimación del modelo, me lleva a 53.000 decesos. Por eso hablo de en torno a 50.000, porque yo siempre creo que la verdadera, o la más real, más que verdadera, la cifra más real que se acerca a los fallecidos por esta pandemia en España, en nuestro país, estaría rondando los 50.000 decesos. Esa es toda la explicación que os quería hacer y de ahí pues hago una serie de conclusiones que serían las siguientes. Ayer veíamos cómo se imponía un nuevo criterio por el Ministerio, que es uno más, sí, pero que lo ideal sería que se informara también del porqué, de por qué esas diferencias y que se mostrara la evolución hacia atrás de este nuevo criterio o hacia adelante del antiguo criterio. ¿Para qué? Para homogeneizar, para poder seguir midiendo la distinta evolución. Lo que he hecho yo hoy para el caso de todas las comunidades autónomas, comunidad autónoma por comunidad autónoma, me he ido a cada consejería y como aún siguen informando como lo hacían antes, he podido comparar las dos situaciones y me ha llevado pues esa situación que os decía de aproximadamente 29.000 decesos. Eso lo he podido hacer hoy, pero seguramente, mira, Castilla-La Mancha ya no lo ha incluido en su actualización y en las diversas actualizaciones de las consejerías será una información que se pierda y finalmente no podrán, se romperá la estructura de la serie, con lo cual yo no podré seguir avanzando utilizando las dos series completas, ¿no? Cualquiera de ellas. Y esa información se acabará perdiendo. ¿A quién ha beneficiado más? Lo hemos analizado a Cataluña claramente, con más de 1.120 casos en concreto,
para para ese nuevo cómputo. Es decir, hay desaparecidos más de 1000 ciudadanos de Cataluña que antes estaban inscritos como fallecidos y ahora no lo están. ¿A quién no ha supuesto ningún cambio? Pues a muy pocas comunidades, pero he citado las 4 que he comparado, cogiendo toda la información, y serían Extremadura, La Rioja, Ceuta y Melilla. Al resto sí que le ha motivado, y normalmente lo que ha hecho es reducir la información. Los contagios PCR también han variado, pero mucho menos, y aquí sí que hay una información mucho más homologable con la anterior, y me llevan a una situación como la que avisé, que es que esta semana los contagios PCR se han vuelto a reducir, porque lo que se han introducido son diagnósticos ya, o sea, del día, como algo parecido a lo que hacía Madrid hasta la semana pasada, o hasta esta semana. Lo sigue haciendo, pues es lo que se ha incorporado como criterio, y bueno, prácticamente no ha variado, porque ya lo estaban haciendo algunas comunidades autónomas y ahora se ha impuesto. La situación de decesos es difícil ahora entenderla, vamos a esperar a que haya esa nueva contabilización, y sí que el aumento de decesos podría ser comparable, siempre sabiendo que hay pues un entorno pues a un 5%, 6-7% de media, menos de decesos que antes, ¿no? Pero sabiendo eso, que es muy poco realmente, pues prácticamente podríamos echar adelante solo la variación, no el absoluto. El absoluto se ha roto la serie, con 2000, casi 2000 fallecidos se rompe una serie, está claro, pero ya digo, el incremento sí que me voy a fijar bastante en estos días, pues para poder extraer o seguir extrayendo resultados. Nada más, creo que esto sobraba, creo que ya en la situación que estamos es una situación de maquillaje de cuenta que no lleva prácticamente a nada, más allá de lo que os he contado en la comparación internacional, que sí que ganamos algún puesto en la comparativa internacional respecto a grandes países como Francia o Reino Unido. Pues más allá de esto, creo que, bueno, pues se ha hecho, pero creo que se podría haber explicado mejor, primer punto, y se debería haber mantenido las 2 series, la nueva, al menos la nueva desde ahora, ¿vale? Pero la vieja debería haberse mantenido, la que tenía el otro criterio para tener esa cantidad de decesos. Y no creo, permitirme que desde mi análisis con los datos, no creo que haya ahí muchos errores, porque lo siguen manteniendo todas las consejerías, ni duplicidades, porque sigue siendo la información fidedigna que da cualquiera de las consejerías que se ven afectadas y las que no. Es decir, Extremadura, La Rioja, por supuesto, Ceuta y Melilla, y el resto de comunidades. En eso me apoyo para hacer las aseveraciones que hago. Nada más, y este era el avance que os quería decir, darle a like si os gusta, y seguimos arrojando luz sobre las cifras, y más aún siempre sobre las cifras de decesos, que he tratado siempre de tratar, valga la redundancia, de una forma lo más aséptica posible, sabiendo que son personas lo que hay debajo de esos datos, ¿no? Hasta próximos vídeos y un abrazo.